Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Soy un sicario y me están atormentando los muertos. Es una de las frases que van a formar parte de este programa. Un programa lleno de información, lleno de contenidos. Ha ocurrido en Melilla y nos lo van a contar. Será dentro de unos minutos. También conoceremos una historia fascinante, o varias historias fascinantes. Algunas protagonizadas por españoles. Lo singular que ocurrieron en el barco más célebre de todos los tiempos, el Titanic. Personajes sobrecogedores algunos, curiosos otros van a pasar esta noche por Milenio 3. Podríamos hablar del doctor Vladimir Demikov, o quizá mejor y más correcto sería hablar de Vladimir Frankenstein. Científico ruso que empezó a experimentar trasplantando órganos e intercambiándolos en diferentes animales. Su historia esta noche. Viajaremos por la historia, por la arqueología, con una de las historias más maravillosas que yo he conocido. La que en apenas unos segundos va a llevarnos de viaje por la Andalucía mágica e inmortal. También, cómo no, otros personajes que dejan un reguero de sangre. Esta noche y no otra reabrimos La voz de las sombras. Nos marcharemos a Argentina. Un muchacho, el Ángel Negro le llamaron, también cara de niño. La prensa llegó a llamarle el tuerca maldito. Acudiremos a puntos de los que habitualmente no se habla, en el ámbito del misterio y lo extraño, por ejemplo a Gibraltar, algo está ocurriendo, y a una isla que ya no es isla, que se ha unido, que se ha convertido en una especie de territorio donde pastan animales, un lugar donde durante muchísimos años, en el telón de acero, se experimentó con armas biológicas, sobre todo con Anthrax, y ahora ha surgido la voz de alarma. Todo eso y mucho más. La conspiración del SIDA, ¿qué está ocurriendo en China? Se habla de la nueva gran epidemia, de la peste del siglo XXI en China. Esas siglas, SIDA, ese término, acompañado de informaciones confusas, extrañas y contradictorias. También acudiremos al desierto, a otro desierto muy distinto, en busca del eco de una raza inmortal, los tuaregs. Todo eso y mucho más. ¿Os apuntáis? Milenio 3, despegamos. 1:12, todo el equipo presente. Carlos Largo, Fermín Agustí, en los mandos del sonido que hoy más que nunca es fundamental para trasladarnos en el tiempo. Yeré Martínez, Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Juan G. Vallejo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Qué a gusto se encuentra uno de nuevo aquí en la cadena SER, después de una semana de pausa obligada. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Carmen, abrimos directamente líneas, luego me cuentas todo eso del Titanic maravilloso, porque el tema va a ser apasionante. Tiene que ver con los templarios, tiene que ver con la gran reliquia, con un espejo o mesa de poder. No adelantamos más. Líneas de contacto para que todo el mundo esté muy atento y sobre todo la gente del antiguo Santo Reino de Jaén. Líneas de contacto abiertas desde este momento. 7640, palabra clave milenio, espacio y vuestros mensajes, o milenio3 con número @cadenaser.com si nos mandáis un email. Y por supuesto seguiremos con el sorteo de nuestros libros. Hablando de libros, hoy tenemos la oportunidad de entrevistar, de charlar, de escuchar sobre todo a un gran maestro. Hay que llamarle así. Pero antes, Carlos Cala es peregrino y guía en este viaje. Viaje en busca de unos extraños signos, de un extraño nombre, el nombre del poder. Esta noche viajamos en busca de una de las grandes reliquias de la humanidad. Un objeto de poder, oráculo y espejo al mismo tiempo, pieza vigilada durante siglos en la sala secreta del templo de los judíos. La mesa de Salomón. Oculta en el Sancta Sanctorum, acompañada por el Arca de la Alianza o el candelabro sagrado, fue robada en el año 70 de nuestra era por los romanos. En la infancia del siglo V se le pierde la pista, y desde entonces, desde hace 1500 años, muchas personas la siguen buscando. Numerosos historiadores y eruditos piensan que la mesa de Salomón estuvo, o aún está, en España. Esta noche es el momento ideal para conocer una de las hipótesis más apasionantes, la historia de la lápida templaria.
En el año 1937, la Dirección General de Bellas Artes designa a un joven estudiante de Derecho llamado José Moreno Salcedo. Él era militante de Izquierda Republicana, para que, archivase de alguna forma los bienes, los catalogase de la célebre y enigmática también Catedral de Jaén. Estábamos en plena guerra civil. En junio de 1941, 4 años después, el tal José Moreno es condenado a muerte, fusilado por un tribunal militar. Había sido implicado en saqueo de bienes eclesiásticos. Época turbulenta, pasa el tiempo, 27 largos años, 1968. En ese archivo de la Catedral de Jaén aparecen las notas de José Moreno. Notas a vuelapluma, con lápiz, en cuadernos escolares y folios sueltos. Estaban en un rincón, húmedos y llenos de excrementos de los pájaros. Habían sido amontonados desde el tiempo de la guerra para proteger lo que es ese enclave de las bombas, de los tiroteos. Es curioso porque muchos de esos documentos apócrifos a lápiz del ya difunto José Moreno obsesivamente hacían alusión a los que buscaron la cava. La cava, dice Juan Eslava Galán, en su acepción antigua, significaría cueva u hoyo. Pero hay mucho más. La historia de la cava y de este país tiene que ver con el nombre secreto, con el nombre del poder, con el Shem Shemaforash, la conexión de los que buscaron la cava con la antigua y prodigiosa reliquia, leyenda o verdad, un objeto asombroso, desaparecido en lo más profundo de la historia. Muchos lo ubican en algún subterráneo, y esa gente, en el siglo XX, en el XIX, extrañas órdenes secretas, seguían buscándolo. ¿Por qué? Porque al parecer guarda ese poder de conexión con Dios. Tengo en mis manos un libro, se llama La lápida templaria descifrada. El autor fue Premio Planeta con un libro inolvidable, como En busca del unicornio. Nos ha dejado joyas como, por ejemplo, La historia de España contada para escépticos, una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, auténticas joyas. Pero Juan Eslava ha vivido muchas aventuras, extrañas casualidades y auténticos misterios, persiguiendo una lápida templaria que se puede hoy ver y tocar en Arjona, Jaén. Allí se conecta esta historia, la de la antigua reliquia del templo de Salomón, ni más ni menos el rey sabio, con los que siguieron ese conocimiento y los que incluso, hay que decirlo, murieron en busca de ese conocimiento. Juan Eslava Galán, un honor tenerte aquí. Buenas noches. El placer es mío. Buenas noches. Sabes que te admiramos, que te apreciamos gracias, y nos encanta escucharte, Juan. Qué maravilla de investigación. Bueno, muchos ya fuimos seducidos en su día con la historia de la lápida templaria, que yo sé que es difícil hacer este puzzle, pero ante todo hay que decir que tú, con Álvaro Rendón, has logrado aproximarte a un conocimiento. Eso podemos dejarlo para que la gente penetre en el propio libro, pero que hay a día de hoy una lápida que no sé cómo describir, Juan, con una especie de signos que para el no avisado, pasarían desapercibidos. Tú dices una cosa preciosa, que es que quien la vea, pero no esté en esa sintonía, no tenga su dial en esa sintonía, pues no va a ver nada. Pero ¿qué hay? ¿Qué hay en Arjona exactamente esta misma noche que estáis reposando? ¿Qué nos muestra? Bueno, tenemos una lápida que actualmente está empotrada en un muro del patio del ayuntamiento. Obviamente está abierto, cualquiera que llegue allí la puede ver, va mucha gente a verla. Y esta lápida es una placa de mármol blanco de Carrara que fue esculpida seguramente en 1914, no es que sea muy antigua, 1914. Esta lápida estaba cuando se hizo un panteón subterráneo neobizantino extrañísimo, porque da la impresión, uno penetra en él y parece que ha retrocedido muchos siglos y está en Bizancio, unos cristos y unas figuras bellísimas. Eso está debajo de una iglesia de Arjona y la hizo un señor en 1914, como digo, que se llamaba el Barón de Velasco, y este hombre pertenecía a una logia de las muchas que hubo en el siglo pasado, una logia que se llamaba Los 12 Apóstoles.
Al parecer esta logia tenía por motivo principal la búsqueda del conocimiento a través de la Mesa de Salomón. Y lo que hicieron fue plasmar en esa lápida el dibujo que originariamente estaba sobre la Mesa de Salomón. La Mesa de Salomón mítica, la de Salomón, del mismo rey de Israel, tenía dos tipos de valor. Por una parte tenía el valor material, porque estaba hecha de oro y de piedras preciosas, y por otra parte tenía, lo más importante, el valor espiritual, que era la traducción de esas figuras que tenía en su tablero, que ocultaban el nombre verdadero de Dios, el nombre secreto de Dios, el Shem Shem Afrash. Juan, vemos en la lápida una serie de diversas figuras geométricas, unos círculos, 4 más pequeños, una sociedad secreta y unas personas que incluso, bueno, en Arjona se acuerdan de ellos porque llegaban repentinamente, se reunían, hicieron al parecer varias lápidas. La gran pregunta está clara. Tú empiezas tu libro y otro sobre esta investigación que, bueno, conoció un éxito, yo creo que sin precedentes, la lápida templaria, firmado por Nicholas Wilcox, y tantas historias que comienzan en la Catedral de Jaén y comienzan con los que buscaron la cava y con ese hombre fusilado que parece que les seguía la pista. Los que buscaron la cava, ¿qué tienen que ver con esa lápida, Juan? Bueno, hay que decir, quizá tendríamos que retrotraernos, pero pongamos solo cuando esa lápida llega al Santo Reino, que no en vano se llama Santo Reino, la tierra de Jaén. Seguramente cuando los musulmanes la encontraron, lo dicen en unas cuantas crónicas, la encontraron en Toledo, que era la capital de los visigodos. Después, si quieres, entraremos en el detalle cómo había llegado ese tesoro iniciático a Toledo. La encontraron en Toledo y obviamente ellos iban de parte del califa de Oriente. El califa de Oriente dijo que inmediatamente se la remitieran. Entonces, esa lápida, cuando se la remitieron, nunca llegó a Oriente, sino que se perdió por el camino. Al parecer se perdió al pasar de Peñaperros y se perdió en lo que ahora son tierras de la provincia de Jaén, y eso justificaría que exista una tradición tan antigua vinculada a la Catedral de Jaén en torno a este objeto mágico. Pues ¿qué pruebas tenemos? Aparte de ciertos personajes que aparecen en esa lista que encontró este muchacho al que fusilaron en la Catedral de Jaén, personajes vinculados con la Mesa de Salomón por una parte y con la catedral misma por otra, la lista de los que buscaron la cava o cueva, que obviamente era el espacio de un santuario de Olménico que estaba debajo de la catedral, como los hay debajo de muchas iglesias, ¿no? Pues en esta lista por lo pronto hay un obispo, el obispo insepulto le dicen, porque estuvo durante siglos sin sepultar, metido en un cajón, don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce, que repentinamente llega a Jaén. Era un hombre importante, había sido presidente del Consejo de la Inquisición, de Castilla, etcétera, y Jaén era un obispado, digamos, menor, ¿no? Sin embargo, él escoge irse ahí como promoción, obviamente porque va buscando algo. Y cuando llega allí, en los 20 años que tiene de pontificado, es tan inmensamente rico, sin que se sepa de dónde procede, porque él era pastor de pequeño, que se dedica a construir por todas partes, y bueno, las pruebas están por toda la diócesis, ¿no? No solo iglesias, capillas, etcétera, por todas partes aparece su escudo heráldico, sino también incluso un puente sobre el Guadalquivir, un puente, te digo, del siglo XV, precioso, que sigue existiendo, está intacto, como se lo acabaran ayer, el puente del obispo le llaman, ¿no? Le llegaban a llamar, Juan, el obispo constructor, ¿no? El obispo constructor, efectivamente, así lo llaman. Y andando el tiempo en esa lista, si ascendemos en esa lista hasta el siglo XIX, encontramos otro personaje vinculado a un canónigo, vinculado con la Catedral de Jaén, obviamente, que también entra en posesión de unos tesoros impresionantes, sin ser tampoco rico de familia, que se dedica con ellos a subvencionar gran parte de las publicaciones que se hacían entonces para defender a la Iglesia, que se sentía atacada por el materialismo, por el darwinismo, por todas estas cuestiones científicas del siglo XIX. Hay muchas revistas católicas que él financia y tampoco sabemos de dónde procede esa gran cantidad de dinero que maneja, ¿no? O sea que podemos decir, Juan, para quien esté conociendo la historia por primera vez, que esos documentos hechos en lápiz que aparecen en la Catedral de Jaén en el archivo hablan de casi una genealogía de buscadores de esa cava. Todo eso conecta con la historia de esa reliquia. Yo recuerdo hace no mucho tiempo con el buen amigo Javier Sierra, debajo del arco de Tito, buscando ese momento en que, al parecer o sin parecer, años 70 de nuestra era, los romanos saquean Jerusalén y sacan del templo sagrado algunos objetos.
Para que nos hagamos una idea, Juan, primero, esos objetos que acabarán conectando con esta historia maravillosa en Jaén, esos objetos no eran objetos cualquiera, estaban custodiados y, si no tengo mal entendido, tenían tal poder que solo alguien podía verlos o contemplarlos o decir una serie de frases una vez al año. Sí, efectivamente. En el templo de Salomón, lo hizo Salomón obviamente, en el templo de Salomón había una habitación secreta sin ventanas, alta, que era el Sancta Sanctorum, el santo de los santos, lo dicen las traducciones de la Biblia. En esa habitación había unos cuantos objetos que eran, el principal era el Arca de la Alianza, con 2 querubines encima, con las alas casi tocándose, y entre ellas una especie de fosforescencia, y ese era el que consideraban los judíos el asiento de Dios. Bueno, el Dios judío obviamente estaba por todo el mundo, pero su asiento realmente era ese, el lugar, el Santo de los Santos, el lugar más sagrado del mundo. Luego, aparte de eso, había en esa misma habitación había también una serie de objetos y entre ellos la mesa de Salomón. En la mesa, como digo, estaba sobre su superficie estaba cifrado el nombre secreto de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote de Israel entraba con un acólito, que seguramente era el que lo iba a suceder, para irlo iniciando en el trámite, en el rito, y en voz baja, mirando al punto de Dios, es decir, al Arca de la Alianza, pronunciaba en voz baja el Shem Shemaforash, es decir, el nombre del poder, que es el nombre verdadero de Dios, y de ese modo renovaba la alianza de Dios con el pueblo elegido. Entonces, esa es la historia. Siempre hay 2 personas vinculadas con el nombre secreto. Obviamente, Salomón, que lo dice la Biblia, lo dice el Corán, lo dicen todos los textos, encontró la sabiduría de Dios, era el que encontró el lenguaje de los pájaros, el modo de entenderse con Dios. Había plasmado ese nombre secreto para que no se perdiera, lo había plasmado en esa mesa. La mesa obviamente nunca salía de Sancta Sanctorum, pero cuando los asirios saquean Jerusalén y destruyen el templo, todo ese tesoro se pierde. Obviamente, antes de que llegara el enemigo, se supone que lo debieron de poner a salvo y que lo reconstituirían cuando hicieron el segundo templo, ¿no? Después de la cautividad de Babilonia. Ese templo, a su vez, ese segundo templo, lo saquean los romanos y lo destruyen, que es esta procesión de objetos que aparece en el Arco de Tito. Obviamente los romanos sí encontraron el tesoro sagrado, porque del tesoro sagrado ya no se vuelve a hablar con posterioridad desde la primera destrucción del templo. Sí encontraron el tesoro sagrado, puesto que lo vemos en el Arco de Tito, llevan incluso el candelabro de los 7 brazos, lo llevan en triunfo en Roma. Incluso parece ser, Juan, que hay un gran desfile en Roma mostrando esos objetos de poder arrebatados al enemigo de alguna forma, y ahí está la famosa mesa de Salomón, que muchos amigos estarán pensando y nos están preguntando ahora mismo a través de 7640. Bueno, la mesa era una mesa físicamente, parece que hay una mezcla de mesa, espejo y oráculo, ¿no? Sí, no era exactamente una mesa. La única descripción que tenemos es de un autor musulmán contemporáneo de cuando encontraron ellos la mesa en Toledo, y él dice que tenía múltiples patas, es decir, debería de ser un tablero circular probablemente, con una serie de apoyos de soporte para depositarlo en el suelo, depositarlo sobre una mesa en alguna parte para leer. Obviamente, si a un profano le ponen ese mueble por delante, pues pensará que es una mesa un tanto rara, ¿no? Pero los musulmanes la llaman espejo. Y la llaman espejo porque para ellos era el tablero donde se reflejaban los 7 climas del universo, es decir, el conocimiento absoluto del universo, los 7 climas, como ellos lo llamaban, se reflejaba en ese tablero. Así que llamémosle mesa o llamémosle espejo, sigue siendo un objeto mágico que contiene una especie de diagrama, una especie de mandala, donde está cifrado el nombre verdadero de Dios. El nombre verdadero de Dios, Shem Shemaforash. Esa reliquia, ese objeto, cambia de manos, Juan, y pasa mucho más cerca de España. Reinos visigóticos, Alarico, saqueos, robos, y al final se le pierde la pista en algún lugar. Efectivamente. Los romanos tenían en el templo de Júpiter Máximo, que era el Vaticano de la religión romana, por decirlo así, allí ellos iban concentrando los tesoros sagrados de todos los pueblos que conquistaban. Es decir, los dioses y los objetos sagrados los concentraban allí, porque ellos creían, como todos los pueblos de la antigüedad, que si uno posee el objeto sagrado y el nombre
del dios del pueblo al que han conquistado, esa fuerza se la apropia y obra en tu favor. Por lo tanto, allí tenían ese depósito, que era un tesoro sagrado, distinto al tesoro real, que era distinto. Ese sí se podía gastar, el sagrado era intocable. Pero cuando los visigodos conquistaron Roma, obviamente saquearon Roma y se llevaron también el tesoro sagrado, que sabían perfectamente lo que significaba, el alcance que tenía. Se lo llevaron a su capital, que era Tolosa, en Francia, la Toulouse actual. Bien, un tiempo después, un siglo después exactamente, los francos, otro pueblo, digamos, bárbaro, no tan bárbaro, pero bueno, llamémoslo así, presiona sobre los visigodos y los expulsa de Tolosa y de la parte francesa, y ellos se repliegan a la parte sur de su reino, que era lo que ahora es España, y instalan su capital en Toledo. Por lo tanto, el tesoro sagrado va a parar a Toledo. Hay muchas leyendas en Toledo en torno a la mesa de Salomón, en torno a un palacio donde cada rey godo añadía una cerradura y una llave, y solo el último lo violó todo por curiosidad a Rodrigo, para ver lo que había dentro de allí, y se encontró sencillamente la profecía de que el que abriera aquellas puertas perdería su reino, porque lo invadiría gente con los musulmanes. Entonces los musulmanes, que conocían la tradición, conocían perfectamente la tradición de la mesa, una de las cosas que iban buscando al invadir la península ibérica, al invadir el reino godo, era precisamente ese tesoro iniciático, que llegaron a Toledo y lo conquistaron. Hay que decir incluso, Juan, que algunas fuentes apuntan que Tarik estaba obsesionado con la mesa y que acudió a punto concreto de Toledo subterráneo para apoderarse de ella y arrancarle una pata incluso, ¿no? Efectivamente, una pata que tenemos que interpretar no por llevarse una parte de su valor material, sino obviamente quiere decir que se llevó una parte para que, digamos, tener una clave sin la cual no se podía descifrar el resto, porque ellos saben perfectamente el alcance espiritual, el alcance del poder que tiene esa mesa, aparte de lo que significa como tesoro material. Entonces tenemos a la mesa en el subterráneo Toledo, lleno de túneles, y claro, la gente dice, bueno, y se para la historia, esa profecía, algunos dicen que es incluso con un tapiz, donde aparecen guerreros con turbantes. Quien vea esta imagen o quien viole este recinto verá como hombres, y eso ocurrió en el año 711. Pero después, toda esta panoplia de aventuras con la mesa de Salomón todavía viva, o quizá con su poder desactivado, nos conecta con Jaén, hemos dicho, y con una serie de personas que desde tiempo remoto parece que persiguen esa mesa. ¿Por qué la persiguen si ya no está en su contexto, si ya no está en su templo del rey sabio? ¿Qué buscaban con ella? ¿Insinúas, Juan, que hubo personas que se enriquecieron por estar próximos al secreto, por no velar ese secreto, porque les producía directamente riquezas, poder o conocimiento? Esa es la impresión que da el desarrollo de la historia y la documentación esa que existía en la Catedral de Jaén. No solo ya por la riqueza, sino también porque por esos documentos sabíamos que había dos obispos. Los obispos, como es lógico, tienen sus jurisdicciones, ¿no? Sus jurisdicciones territoriales, pero había dos que no tenían jurisdicción territorial y que tenemos que pensar, puesto que eran dos y que están vinculados con la mesa, que quizá eran los que sucedían a aquellos antiguos, el sumo sacerdote y su acólito, los dos que trataban con la mesa. Esos dos obispos, curiosamente, que se llaman Totila y Rufinus, van a parar a Jaén, precisamente, bueno, a lo que es ahora la provincia de Jaén, y fundan un par de santuarios, uno en los Majanos de Garañón, que está en medio del campo, pero muy cerca de Torredonjimeno, y otro, el santuario San Nicolás, en Arjona. En los primeros tiempos de los musulmanes no había ningún problema, porque los musulmanes pagando un crecido impuesto, uno podía ejercer otra religión y no había ningún tipo de problema, ¿no? Entonces ellos parece que son los depositarios, son una serie de coincidencias, ¿no? Parece que son los que entienden la mesa, los obispos que se dedicaban a la mesa, se establecen a 30 o 40 kilómetros el uno del otro en dos santuarios, ¿no? Y precisamente en Arjona, el santuario de San Nicolás, ya desaparecido, aunque un obispo curioso lo excavó su ruina en 1638, parece que el hecho de que esta asociación, esta logia de los 12 apóstoles quisiera establecer allí una copia de la mesa de Salomón, probablemente esté vinculado con el hecho de que allí estuvo uno de los santuarios
de los obispos que cuidaban de la mesa en tiempo de los godos. Bueno, esta noche vamos a sortear ejemplares, ¿verdad, Carmen? Ya veis que la historia es, o sea, algo increíble. La lápida templaria descifrada, lo ha publicado Zenit, y dice Juan Eslava y Álvaro Rendón, que es el especialista que se ha metido en los vericuetos de saber qué dice esa lápida, las claves de una reliquia que ha cambiado la historia. Incluso Juan, metódico siempre, reproduce algunos planos de las excavaciones en esa zona de Arjona, de gente que no dejó centímetro de tierra por mover buscando algo. Con lo cual tenemos dos elementos en esta historia detectivesca y maravillosa. Primero, que hay una lápida de una sociedad secreta que ya en tiempo más reciente buscaba o estaba conectada o tenía información privilegiada, como se dice ahora, de esa mesa, y copió lo que conocían, quizá el mismo, vamos a decirlo así, motivo de la mesa. Sería una copia quizá del poder de la mesa o de ese nombre sagrado, quién sabe, algo que se puede activar. Pero la mesa original, Juan, en algún momento desaparece. Es decir, nadie le puede seguir la pista, o había gente que parece que siguió estando cerca en tiempos más recientes. Pues de eso no tenemos, la verdad es que no tenemos ni idea de si existe o si ha desaparecido. Uno está tentado a pensar que siendo también un tesoro material, una cantidad de oro y de piedras preciosas apreciable, han podido destruirla y simplemente conociendo que lo que realmente valía de ella era el tesoro espiritual, el Sem Semaphorás inscrito en su superficie, hubiera bastado con hacer una copia y ya tenía uno la parte importante y de la otra podía disponer, la otra que era meramente la material. Pero realmente no hay pruebas de que haya desaparecido. El hecho es que la han ido buscando durante mucho tiempo, gente relacionada con ella ha entrado en posesión de tremenda riqueza, pero eso es todo lo que sabemos y todo lo demás pues sería pura especulación. Tengo que decir también quizá que cuando yo encontré la noticia de la mesa y también vi la propia lápida templaria allí en Arjona, etcétera, pues me pareció que todo sería un capricho, quizá un capricho de una asociación de gente muy rica y muy desocupada, de estos que se dedicaban a hacer, tantas asociaciones así de tipo masónico, falsas, folclóricas que hubo en el siglo pasado y principios de este, ¿no? Un pasatiempo un poco de ociosos extravagantes, ¿no? Un pasatiempo de gente rica y ociosa. Pero mi tremenda sorpresa fue, después de haber escrito un par de libros donde novelaba la historia de la mesa, ¿no? Pues, la lápida templaria, etcétera, mi sorpresa fue cuando me encuentro con un cabalista con el que me veo forzado a conversar largamente sin conocerlo de nada durante mucho tiempo. Ahora ya somos amigos, obviamente, porque los dos estábamos en una sala de diálisis y en asientos contiguos, ¿no? Da la impresión de que muchas veces el destino urde este tipo de simetría, ¿no? Estábamos 5 horas en días alternos juntos y hablábamos de todo lo divino y de lo humano. Entonces yo en algún momento mencioné la mesa y él me dijo que si yo tenía una fotografía. Digo, sí, tengo fotografía de aquella lápida que está allí en el ayuntamiento. Se la traje y durante 5 o 6 meses no volvimos a hablar del tema, hasta que al cabo de ese tiempo Álvaro Rendón, que así se llama, que es el coautor del libro y yo diría que casi el autor del libro, me trajo un mazo de folios con sus investigaciones sobre el tema. Él era cabalista, un espléndido cabalista además, y me demostró que efectivamente que es un tratado cabalístico, un libro mudo de los que había a veces en la Edad Media para ocultar un secreto, y que solo tiene 3 letras hebreas, las 3 letras madres que están como adornándolo, ¿no? Todo lo demás son solo signos geométricos, círculos o estrellas. Bueno, pues digamos que levantando capas como si fuera una cebolla, ha ido leyendo todo el tratado cabalístico y efectivamente es un tratado de cábala perfectamente estructurado, ¿no? Y es lo que a lo largo de dibujos se demuestra muy palpablemente a lo largo del libro, ¿no? Es decir, el libro ya se puede leer viendo en una página el dibujo de la capa de cebolla, digamos, que se ha levantado, y en la página contigua la explicación de lo que significa eso. Y así uno va ascendiendo, digamos, en el camino como si leyera uno de los pocos tratados cabalísticos sensatos que hay escritos, ¿no? Esta es parte de la historia de la lápida templaria que se expone en Arjona hacia 1914. Los 12 apóstoles, sociedad secreta que conocían muy bien
las historias de seguidores, ni más ni menos que de la mítica mesa de Salomón en el reino, santo reino de Jaén, habían dejado para la posteridad. Y por casualidades, porque Juanje, me contabas, tú además estabas con Juan Eslava preparando un reportaje para la tele, me contabas una anécdota muy curiosa, que ahora nos ha desvelado un poco Juan Eslava, pero que es muy bonita, que es que cuando uno se mete en ciertas historias, de repente la casualidad, o lo que sea, empieza a confabular, ¿verdad? Sí, yo le comentaba, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Pues nada, el otro día cuando estaba con Juan en Barcelona, pues hubo un momento muy curioso en que tú me decías que bueno, que ante muchas cosas, aunque seas un estudioso del misterio, pero ante ciertas cosas pues eres un poco escéptico, ¿no? Pero en este caso la causalidad, ¿no? Digamos, hay un poco de causalidad que bueno, que ha llevado a que toda esa investigación que llevaba durante muchísimos años pues se haya cuajado en que realmente, bueno, pues parece ser que esa geometría sagrada que está demostrado en tu libro, ¿no? Que realmente tiene un trasfondo cabalístico, pues perteneció a la mesa de Salomón, ¿no? Entonces ahí me decías tú que bueno, que realmente era algo que te había chocado, ¿no? Y bueno, pues te repito la pregunta aquí esta noche, porque bueno, sabes que yo te comenté otra causalidad que me pasó un par de semanas antes en Toledo, que no puedo revelar, pero bueno, que saldrá en televisión y tendrás conocimiento, ya tendrás conocimiento de ella, porque voy a poder tener acceso a él. O sea, que ¿qué te ha parecido ese mundo de causalidades que te has encontrado haciendo este libro, Juan? Bueno, pues uno que es escéptico, yo intento serlo siempre, ¿no? De vez en cuando piensas, es demasiado para que esto sea meramente casual, ¿no? En este sentido, realmente ha parecido que es una concatenación de historias. Primero, cómo llega la lápida allí, porque la lápida tiene también una intrahistoria que yo la explico ahí en el libro, sería muy largo para explicarlo aquí, pero ese panteón que se hizo para contener obviamente la lápida en el año 1914, y que ahora, por cierto, está ya abierto al público y va mucha gente a verlo, porque realmente es una capilla bizantina, bueno, pues ese panteón fue saqueado y destruido en el año 36. Después estuvo cerrado hasta el año 56. En el año 56 se abrió porque la Oficina de Regiones Devastadas restauró la iglesia y ya de camino, no lo restauraron, pero lo abrieron. Y un albañil de los que estaban metidos en aquello, venían albañiles de fuera, aquella zona, toda la zona, hay que tener en cuenta que la provincia de Jaén es la segunda en importancia después de Almería en riqueza arqueológica de España. Entonces, había mucha gente que robaba instrumentos o yacimientos arqueológicos, y esto fue a parar a un anticuario de Granada, que como la lápida, es decir, se la dieron en un lote con escultura ibérica, lápidas más antiguas, etcétera. Como esta era una lápida que se veía claramente que no podía ser muy antigua, obviamente es del año 1914, él la dejó allí en el patio del almacén donde tenía todos los objetos que vendía, con los que traficaba, y allí estuvo durmiendo el sueño de los justos, porque aquello no tenía mayor valor, cayéndole agua cuando llovía, etcétera, hasta que alguien que iba buscando otras cosas, obviamente, le preguntó, bueno, ¿y esto? No, esto procede de tal sitio. Entonces resultó que el otro también procedía de tal sitio y dijo, bueno, pues se la compro, y nada, se la compró. El otro le contó que procedía de la iglesia de San Juan, y el que la compró la llevó al ayuntamiento, y el alcalde dijo, bueno, una cosa que procede del pueblo, que tiene, pues la ponemos, la pusieron, la empotraron en el muro, ¿no? Es decir, que hay una serie de casualidades para que, y también la casualidad de que yo haya topado con la historia de la lápida, que me haya interesado por ella, meramente como novelista, no como investigador de nada, y después que tú también me hayas topado con la persona que me ha demostrado, y bueno, y demuestra a cualquiera que vea el libro, demuestra a cualquiera que no es un capricho de unos señores desocupados de finales del siglo XIX, sino que se trata realmente de un tratado cabalístico, el primer tratado y el único que se conserva escrito en plan libro mudo, en plan de solo geometría. Obviamente, para dilucidarlo, este cabalista ha tenido en cuenta los otros tratados cabalísticos serios que existen, y ha ido paso a paso, pasando, es decir, viendo cómo se refleja en la estructura geométrica de la lápida, cómo se refleja la letra de los tratados cabalísticos. Porque claro, aquí, Santiago, habría que decir que una cosa que se puso muy de moda, que siempre parece muy compleja y que debe serlo, que es difícil, la cábala, sería como, bueno, la herramienta para descifrar tantas y tantas cosas, ¿no? Tantos conocimientos quedaron ahí de esa forma. La pregunta que podía surgir aquí, Santi, es ¿qué pasaría haciendo los deberes bien delante de esa lápida
y diciendo lo que hay que decir. Son los secretos que tiene esa cosa que además ha atrapado a tantos famosos. Se hablaba que si de Madonna, que si un montón de personas, de repente con un poco de frivolidad decían la cábala, ¿no? Y la cábala permanece ahí como el Guadiana, a veces se pone de moda, pero otros sabios sí que la siguen interpretando como algo absolutamente real y que con ella se accede a un conocimiento. Pues sí, efectivamente, y además es que estoy realmente impresionado, no conocía la historia de la lápida. Y la verdad es que es increíble porque, según la tradición hebrea, efectivamente, por ejemplo, el Sen Semaphorach no estaba escrito en caracteres hebreos porque es anterior a todo, es anterior a la escritura, es anterior al lenguaje. La única forma de escribirlo era a través de la geometría, precisamente. Y como muy bien decía Juan, aprovecho para saludarte, Juan, buenas noches. Buenas noches. Efectivamente, la geometría es una de las bases muy desconocidas porque hay efectivamente mucha cábala contaminada circulando por ahí. Pero es una de las bases fundamentales de la cábala. Existe una correspondencia muy clara entre las 22 letras del alfabeto hebreo y los 22 polígonos regulares de la geometría, ¿no? Y conociendo esas claves, efectivamente, si el mensaje geométrico que en un momento dado estaba escrito en esa mesa o en ese espejo de Salomón, un cabalista que conociese esa clave geométrica sí podría desentrañarlo sin demasiada dificultad, con lo cual ya te digo que como primera vez que recibo esta historia me he quedado seriamente impresionado. Ya te lo dije, que la historia es sorprendente y que la va a conocer a partir de esta noche mucha más gente que nos escribe al 7640, ¿verdad, Carmen? Y que tendrá sus preguntas, cuestiones. Repetimos que sorteamos el libro. 3 ejemplares de La lápida templaria descifrada de Álvaro Redón y de Juan Eslava Galán. Buenas noches, Juan, un beso muy fuerte. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, felicidades por esa nueva obra Muchas gracias. que te ha publicado Zenit. Y vamos con algunas de las preguntas que nos llegan a las vías de contacto. Manolo desde Toledo, por ejemplo, dice: se cree que en Toledo estaba la mesa escondida en la cueva de Hércules, actualmente en restauración. Bueno, tú, Un Juan, saludo milenario. pudiste estar en la cueva de Hércules, aunque sea brevemente, y bueno, hay muchas teorías. Es más, el cartel de Cueva de Hércules viene ahí por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, pero lo que hay dentro, ¿qué es? Lo que hay dentro realmente es un pasillo con un par de oquedades que fueron mandadas a hacer por un antiguo obispo toledano buscando los tesoros que saquearon realmente los musulmanes cuando la conquista española en el 711. No es una de las cuevas más impresionantes de Toledo, pero no cabe ninguna duda de que es la cueva que hacen referencia a todos los textos porque hay motivos visigóticos en el muro de afuera. O sea, es ese hueco en el que estuvo enterrado el tesoro visigodo, sí o sí, seguro. Luciano desde Córdoba dice: buenas noches, amigos, es impresionante ver una ermita templaria y una milla romana en una misma ubicación. Todo Arjona es fascinante. Bueno, en Arjona hicimos un reportaje y una historia que, bueno, es irnos un poco lejos, pero maravillosa, de los huesos, sus santos e incluso historias, que ponían la carne de gallina, ¿no? Es un lugar realmente mágico. Mira, pues eso nos decía. Micaela, por ejemplo, nos dice que este verano estuvo en Arjona, porque de allí es la familia de su novio, que es un lugar tan bonito como mágico, no solo por la cripta o por la lápida templaria, sino por el misterio de los huesos y reliquias de los santos Donoso y Maximiliano. Os invito a todos a que vayáis a visitar un sitio que no os decepcionará. Si existe o no creéis que aquí en España se esconden muchos tesoros templarios, ahora ves que muchos han querido su poder y sin embargo no se sabe dónde están. Si existen muchos tesoros, vamos. ¿Habría más cosas similares, Juan, tú crees, a nivel ya personal, reliquias realmente poderosas? No creo, como la mesa de Salomón, ¿no? Pero teorías y leyendas sobre ellas en diferentes puntos de España sí que las hay. Sí, hay muchísimas tradiciones por todas partes, ¿no? Del tesoro de los moros. Es decir, de algún modo se sabía que los moros habían entrado en contacto con un tesoro, ¿no? Y a nivel popular, por todas partes, los tesoros de los moros, y en Galicia de los mouros, pues es un tipo de conseja que abunda muchísimo por todas partes. Sin embargo, yo creo que los que buscan tesoros templarios, tesoros en el sentido más moderno de la palabra tesoro, no en el espiritual, sino en el material, ¿no? Es porque no tienen en cuenta que los templarios eran enormemente ricos, obviamente, ¿no? Habían fundado un patrimonio impresionante.
pero que del mismo modo que ganaban tanto dinero en Occidente con el comercio, con la agricultura y también con la banca, obviamente, ellos hicieron progresar mucho la banca, también se lo gastaban en Tierra Santa, cosa que no siempre se tiene en cuenta, porque ellos cuando hubo más templarios no llegaron ni siquiera a 900. Tenían que mantener, junto con los hospitalarios, tenían que mantener Tierra Santa frente a los países musulmanes que la rodeaban y que la asaltaban. Y entonces tenían que contratar miles, algo así como 27.000 turcópolos, que eran mercenarios turcos, pero a ellos les daba igual, ellos combatían para el que les pagaba, ¿no? Entonces, digamos que los tesoros inmensos que el Temple levantaba en Europa, se los gastaba con la otra mano, se los gastaba allí en Tierra Santa, ¿no? De modo que yo no creo que existan tesoros templarios en el sentido de plata, de oro, etcétera. Más bien pueden existir tesoros espirituales de iniciación, porque ellos obviamente al llegar a Oriente entraron en contacto con una serie de ciencias antiguas y de sectas, algunas de ellas sectas cristianas, pero que habían ido por otros caminos, ¿no? Con gnósticos, con juanistas, etcétera, y obviamente se enriquecieron con la experiencia de esta gente, experiencia que no iba a ser bien vista por el Vaticano, y de eso se deduce que ellos, dentro del núcleo de la orden, tuvieran un núcleo más secreto de iniciados, que eran los que estaban en contacto con esta sabiduría. Juan, habría mucho que descifrar, que la gente de verdad navegue, ¿no? Ahora que se dice tanto por dentro de estas indicaciones complejas, como un gran puzzle, un puzzle que ha obsesionado a muchos buscadores de la cava desde hace tanto tiempo, empezando por ese homenaje, ¿no?, de alguna forma, o por lo menos anotación inicial con la que Juan inicia el libro, de José Moreno, que anotó esa lista misteriosa donde había de todo, buscadores de la cava. Una última pregunta breve, Juan, ¿qué puede pasar delante de la lápida templaria si no tiene los conocimientos precisos, las herramientas precisas para preguntar o para escuchar delante de ella? ¿Qué podría pasar? Hombre, debemos pensar que si un cabalista es capaz de llegar al final de esa escalera de luz, esa ciencia de lo divino que es la cábala, que se trata de una ascensión que de algún modo se plasma en los tratados cabalísticos, ¿no? El Sefer Yetzirah y otros que hay. No hay mucho, porque hay mucho falso también en eso, ¿no? Y obviamente también en el tratado cabalístico que contiene la lápida, que está explicado paso por paso en este libro, pues no sé lo que podría ocurrir si uno va allí y se planta ante la lápida y ya conociendo todo lo que ella contiene, ¿no? En cualquier caso, la mucha gente que va a verla, ha venido gente incluso, me comentan allí, en el pueblo, que ha venido gente incluso de Alemania, y que a veces las fotografías que le hacen se velan y no salen en el carrete, otras veces sí, ¿no? Pues me comentan que hay gente que tiene experiencias así de tipo místico, ¿no? Gente que supongo también en eso, me imagino que también de algún modo actúa un poco el autoconvencimiento, ¿no? O la predisposición que lleve cada persona, ¿no? Pero evidentemente hay la gente muchas veces yo lo he visto, ¿no? Que la tocan con reverencia, ¿no? Como un objeto sagrado, ¿no? Pues objeto sagrado recuperado por Juan Eslava Galán de alguna forma, como escritor, como novelista, como investigador, una historia maravillosa sobre un lugar maravilloso y que tiene mucho más, pero qué bonito es cuando estamos absolutamente asaeteados de crónicas, historias, a veces de quita y pon o de formulario sobre cosas que siempre pasan fuera de nuestras tierras. Qué bonito es que esto nos lleve a un misterio nuestro, auténtico y sobre el que seguir indagando. Juan Eslava Galán, maestro, muchísimas gracias, buenas noches. Ha sido un placer, buenas noches. La noticia, como tantas otras veces, ha pasado sin pena ni gloria en los medios locales. Solo unos pocos se han percatado de su importancia y su misterio. En Melilla ha ocurrido algo que tiene que ver con sangre, pozos, crímenes y fantasmas. Pues ha ocurrido en Melilla y, como bien decía Carlos Cala, apenas se le ha prestado atención. Escuchamos la crónica, si os parece, de nuestra compañera Toñi Ramos desde Melilla. Es una cosa rarísima
y prácticamente a la vuelta, si queréis, debatimos y lo comentamos. A mí me parece un caso de esos que si uno escucha con atención verá que hay claves, como en la lápida templaria, solo que mucho más desagradables. Un pozo, crímenes, una confesión. Conectamos con Melilla. Soy un sicario y me están atormentando los muertos. Así empezó el miércoles, día 18 de noviembre, la confesión del cabrero marroquí que se acercó a la policía que custodiaba el puesto fronterizo de Melilla para declarar que había matado a 2 personas y las había tirado a un pozo de la finca Menéndez, sita en Pozo Estrecho, Cartagena, Murcia. Este hombre, que trabajó como pastor para los propietarios del grupo empresarial agrícola y ganadero Casis, fue trasladado hasta el pozo señalado. Policías y bomberos rastrearon el paraje y, aunque de momento no han hallado restos humanos, solo huesos de cabra, fuentes cercanas a la investigación aseguraron que existen indicios de que 2 personas fueron tiradas allí. Los hechos se remontan al año 1997, cuando el detenido trabajaba de guarda de cabras en dicha finca rural y mató a un compatriota por un supuesto ajuste de cuentas en un tema relacionado con estupefacientes y lo tiró a un pozo de riego que estaba en desuso, de unos 30 metros de profundidad. 5 años después, también mató y arrojó al fondo del pozo a un hombre de etnia gitana, igualmente por un supuesto ajuste de cuentas por asuntos de tráfico de drogas. Inicialmente, los agentes de las unidades de intervención policial, la UI, destacados en Melilla, no dieron crédito a la historia que contaba el hombre con el rostro atormentado, al que dieron el alto en el control de tránsito de personas y mercancías de Melilla. Pero a medida que iba ofreciendo detalles sobre los crímenes, los funcionarios decidieron poner al sospechoso a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. La finca se encuentra en la misma salida de Pozo Estrecho, por la autovía que va de Cartagena a Murcia, y está perimetralmente vallada. Hace años vivían allí algunos extranjeros que trabajaban en la finca, pero hoy en día los terrenos solo están dedicados a la explotación de cítricos, concretamente de mandarinas. 1:58 y nos quedan un sinfín de historias como esta. A mí me ha sorprendido mucho, no sé a vosotros. Es impresionante, pero es que a veces los muertos persiguen a la gente. O la conciencia. O la conciencia. La mala conciencia, que no le deja descansar tranquilo. Esa es la gran pregunta, ¿qué es una cosa o la otra, no? Me acuerdo de una cosa que contamos aquí hace unas semanas o unos meses. Aquellos guerrilleros uñas negras que en Colombia, de repente, personas aguerridas, acostumbradas a la matanza en la peor de sus formas, que sin embargo temblaban como niños por las noches porque les perseguían a aquellos a los que habían quitado la vida en la selva. Pues yo creo que si lo que cuenta este hombre es cierto, pues a él le puede haber pasado algo parecido. Yo le hacía una vez una entrevista al grandísimo psiquiatra García Andrade y me comentaba una cosa que me resultó muy curiosa. Me decía, hay veces que los asesinos se vuelven locos porque matar a una persona no es fácil. Hay que acuchillarlo varias veces, darle en puntos vitales, golpearlo. Y se quedan imágenes de ese momento. Y se quedan imágenes de ese momento porque tú no estás acostumbrado a matar todos los días. Quizás este cabrero, al hacer ese tipo de cosas tan terribles, y posiblemente sus víctimas tuvieron una muerte lenta, pues acaba traumatizado. Realmente me alegro de que le persigan sus fantasmas. Lo que pasa es que una experiencia fuerte como la que tuvo, porque él no tiene una aparición en su casa de repente, sino que él con su coche tiene un accidente, se cae por un barranco, se salva de ese accidente sin un rasguño y es entonces cuando dice que se le aparece esa figura y le dice: te perdono si me entierras adecuadamente para que pueda ir al paraíso. Aquí está la clave. ¿La cuentas ahora a la vuelta? Ahora la contamos.